Dios te bendiga, Venezuela. Que Dios bendiga al pueblo venezolano. Que Dios bendiga a toda la familia venezolana. Y que Dios bendiga toda nuestra tierra, todo nuestro territorio, cada centímetro de nuestra tierra. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos muy activos, muy pendientes de la información real, de la información veraz que acontece en estos momentos y que por supuesto involucra a nuestro país, involucra a nuestra gente, involucra a nuestros hermanos venezolanos y por supuesto que nosotros debemos estar activos mostrando la verdad ante tantas mentiras. Por supuesto que siempre va a prevalecer la verdad, va a prevalecer la fe, la esperanza y el amor, y por supuesto el más poderoso de todo esto es el amor. Desde aquí quiero bendecir sus vidas y nuevamente nos conectamos con ustedes en un espacio que cada vez va a ir avanzando en la dinámica, va a ir teniendo dinámicas activas, variantes, pero siempre con la misma línea informativa, que es mostrar la verdad, que es estar firmes, parados, luchando por la paz, por la estabilidad, por la democracia, por el país, por la familia venezolana y por supuesto contra quienes le hagan daño a Venezuela. Desde aquí hoy yo quiero hablarles algo muy importante, muy interesante, algo de último minuto. Y bueno, nosotros queremos decirle al país que revisando el libro informativo, revisando las mentiras y las verdades, revisando los anuncios y también recibiendo información de esos amigos que cooperan con este canal, que cooperan mostrando la verdad, podemos decirle a Venezuela y al mundo que la película se acabó. Que la película se acabó. Que la comiquita se acabó. Se acabó la comiquita. Se acabó la película. Se acabó la novelucha que vienen creando desde el 2023. Por supuesto que esto viene desde hace 27 años, pero entre fracaso y fracaso quisieron vender una película más, una novela más, una comiquita más. Quisieron vender un capítulo más en la serie, en la saga, pero llegó el capítulo final de esa saga. Llegó el capítulo final de esa comiquita. Llegó el capítulo final de esa novela. Entonces en ese sentido, hoy vamos a mostrar la verdad verdadera de por qué se acabó la película. La información que muchos pensaban que eso no va a pasar. Por ahí ellos decían y tenían una campaña que decían, va a pasar. Algo está pasando. Ahí está pasando. Lo único que va a pasar, lo único que está pasando es que se acabó la comiquita, se acabó la película. Se acabó la película. Nosotros anunciamos que íbamos a mostrar la historia real de esta película que está aquí. Caso de la vida real sobre esta situación. Eso viene entre hoy y mañana. Pero hoy vamos a hablar de la película que se acabó. Y es esa saga de destrucción, de terrorismo y de muerte que venía escribiendo María Corina Machado con su combo. Edmundo González, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinora Figuera y otros personajes más los arrastrados, que son esos palangristas que le pagan para hablar mentiras y crear una matriz de opinión que genera una confusión y un escenario mediático para golpear aún más la esperanza del venezolano vendiendo humo. Y la vendedera de humo se va a venir apagando, ya no va a salir más humo. Por ahí me responde un personaje que ya está bien loco, ya está, ¿sabes?, viendo fantasía. Y dijo que donde hay humo es porque hay fuego. Y yo le dije, eso no es así. Porque cuando tú apagas el fuego es cuando más humo sale. Porque son las pancadas de ahogado. Y la película se acabó. El arresto a María Corina es lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar sobre el arresto a María Corina Machado. ¿Y de qué vamos a hablar? El arresto a María Corina Machado. María Corina Machado, llegó el momento de su arresto. Llegó el momento de los ganchos. Llegó el momento de la cárcel para María Corina Machado. Ahora bien, ¿de qué manera? ¿Quién da la orden para arrestar a María Corina Machado?
Por supuesto que la orden la da el ministro del Interior y Justicia. Por eso desde aquí, hoy vamos a elevar la voz de los venezolanos de paz, de los venezolanos de bien, de la familia venezolana, de quienes creemos en nuestro país, de quienes creemos en nuestro territorio y en la Constitución, de quienes creemos en la familia venezolana unida, llena de amor, perdón, y de paz. Hoy le hacemos un llamado en nombre de todos y de todos los que hoy escriban aquí, de todos los que le dan like, de todos los que comparten, copian el enlace y comparten, de todo el que se suscribe, de todo el que le da la campanita. Hoy, en nombre de todos, le pedimos al gobierno nacional, le exigimos al ministro de Interior y Justicia, cárcel para María Corina Machado. Llegó el momento de un hilo donde se marca una diferencia entre la política y terrorismo contra la nación, entre propuestas y ataque a la vida de los venezolanos, entre la paz y una guerra. Ese hilo, ese límite fue pasado y ya no están llamando sino a una guerra contra Venezuela, una guerra contra el país. María Corina Machado, no solamente la Asamblea Nacional de Venezuela debería quitarle la nacionalidad, eso debería ser de inmediato, sino que pensamos todos, no pienso yo, pensamos todos de que tiene que ser arrestada de manera inmediata, porque la película se acabó, porque esas últimas líneas escritas por la personaje ha sido para que los barcos estaban entrando, y eso no va, y esos intentos y esas amenazas deben ser sancionadas y tienen que pagar a alguien. Alguien tiene la culpa. Dentro de ese alguien, hoy tenemos a una, que esta persona que acabo de señalar, la Sayona, la Soledad, Maricori, como le quieran llamar, Maricori, María Corina Machado, debe ser sancionada, debe ser arrestada, debe quitársele la nacionalidad, y por eso hoy le pedimos al ministro que hay que actuar de manera inmediata ante este escenario que crearon contra el país y contra la familia venezolana y contra los más desposeídos, para generar incertidumbre, para generar caos, para generar muchas cosas terribles. Entonces esa película se acabó. Y de allí, ¿por qué nosotros hoy queremos hablar del arresto para María Corina Machado? ¿Por qué arresto para María Corina Machado? ¿Por qué? Fíjate, en ningún país del mundo se había visto que los mismos ciudadanos se levantaran y movieran un financiamiento y se aliaran junto al narcotráfico para atentar contra la vida de sus mismos conciudadanos, de los mismos compatriotas. En ninguna historia se puede ver que personajes como ella se levantaran y mandaran a los mismos venezolanos que creían en ella a salir adelante con una mentira para ellos mismos asesinarla. En ninguna parte de la historia se ve que las cosas que han ido aconteciendo en Venezuela durante 27 años, cada vez pasan más los límites y mueren personas inocentes. Muchos engañados, manipulados, a muchos les mintieron, a muchos les pagaron. Y la inmadurez lleva a aceptar ese dinero y salir adelante, mientras otros se esconden en embajadas. Entonces nadie la va a arrestar. Por supuesto que sí. Ha llegado el momento del arresto de María Corina Machado. Ha llegado el momento del gran tuitazo. Ha llegado el momento de levantar la voz para pedirle a las autoridades el arresto de una de las asesinas en serie, de una de las terroristas, de una de las personas más peligrosas en la historia de Venezuela, como lo es María Corina Machado. Muchos intentaron lo mismo, muchos se rindieron y cambiaron, otros aprovecharon el momento para enriquecerse y ahora vivir una vida de millonarios, de ricos, como magnates en el mundo, porque eran sus intenciones. Pero hay otros que sus intenciones es ver sangre. De los 16 años, María Corina Machado se ha alegrado por ver personas morir. En su mismo centro, diríamos, ¿cómo le llaman a esto?
esos centros de rehabilitación, centros de personas sin hogares, de niños sin hogares, sin familia, que tenían los papás de ella. Ella, una niña pidiéndole ayuda a gritos que se está ahogando, ella parada en la orilla de la piscina, viéndola morir, y no le tendió la mano y prefirió dejarla morir. Y ella tenía 16 años, y eso era una niña pequeña. O sea, desde ahí, la satisfacción de ver muerte para lograr sus fondos, sus fines, sus caprichos, su ego, no tiene límites, no tiene límites. Y el gobierno nacional tiene que ver que esto es una situación delicada donde esta persona no tiene límites y no le importa, inclusive si lanzan una bomba nuclear contra Venezuela, con tal de que ella, si está fuera, lo diría. Si ella está fuera de Venezuela, gritaría que lancen una bomba nuclear al país. Está a ese nivel de peligro, a ese nivel de problemas psiquiátricos, a ese nivel que hay que actuar. Arresto inmediato. Que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano puedan hoy iniciar la captura de uno de los personajes más peligrosos de Venezuela. Porque la película se acabó, porque la novela se acabó, porque la comiquita se acabó. Y el último capítulo ya llegó. No puede haber más capítulos de esta índole. No puede haber otra hoja más en este tipo de escenarios contra el país. Eso se tiene que acabar. Y el gobierno tiene que actuar de una vez y demostrarle al mundo que esto no es un tema de vivir bajo presión. Basta de sanciones, basta de bloqueo, pero se respeta la paz, se respeta el país, y las autoridades venezolanas deben actuar sin importarle la opinión internacional en este momento, porque eso lo haría cualquier presidente. En Ecuador, el presidente de derecha, que se ha señalado de narcotráfico y una serie de cosas, se metió en la embajada de México para sacar a uno por corrupción. Por corrupción, imagínate, por terrorismo. Cualquier país lo haría. Cualquier país lo haría. Yo quisiera que me den una fuerza por allí de élite. Me dirán, autorizado, vamos a abrir un esquema en el país de cazadores de recompensa. No importa si sea 2 lochas que den por ella, yo mismo saldría a buscarla, pero en este país no es permitido eso. Tienen que ser las fuerzas del Estado, públicas, de seguridad. Entonces, en ese sentido, así como estoy totalmente de acuerdo con el llamado alistamiento, y yo mismo estoy llamando a alistarse al pueblo venezolano, también estoy llamando a defender la soberanía. Hoy, en nombre de millones de venezolanos, pido arresto para María Corina Machado. Y si tú estás de acuerdo con el arresto de María Corina Machado, yo te pido que tú hoy no solo le des like a este video, no solo te suscribas y apretes la campanita. Hoy te pido que copies el enlace aquí en YouTube de este video y lo compartas en todos los grupos de WhatsApp donde tú estás metido. Que lo compartas en todos los grupos de Facebook donde tú estás metido. Que lo compartas en tu Facebook, en tu WhatsApp y en los estados de Instagram y de WhatsApp donde tú estás. Que lo compartas en tu Twitter. Es momento de difundir este mensaje para que el gobierno nacional vea que somos millones de venezolanos, de gobierno, de oposición, independientes, que estamos de acuerdo con que se acabó la película, con que se acabó la comiquita, con que se acabó este tipo de guerra contra Venezuela y que los culpables deben ser arrestados, y que ahí nos hemos puesto de acuerdo para defender la soberanía, la paz del país, pero también nos hemos puesto de acuerdo para exigir arresto inmediato a María Corina Machado. Por eso nosotros hoy nos pusimos de acuerdo en este espacio, un espacio donde podemos compartir y hablar y mostrar la verdad, pero también donde podemos usar este espacio para expresar la voz de los venezolanos, para expresar la voz de la mayoría, para expresar la voz del pueblo, sin importar las tendencias políticas. Coincidimos hoy en eso. Entonces, desde aquí queremos aprovechar ese espacio. Ahora fíjate tú, cada día siguen hablando más tonterías y más tonterías y más mentiras, porque ya no tienen argumento. ¿Cuántas horas era que habían que esperar para que llegaran los barcos? ¿Cuántas horas eran? ¿Cuántos días? Vamos para lunes. Los únicos barcos que llegaron fueron los de Chevron a cargar petróleo. Y vienen más. Y vienen más. Entonces explíqueme qué es lo que pasa. No, que están en Aruba y Curazao. En Aruba y Curazao lo que hay turistas. Eso es lo que hay en Aruba y Curazao. Que no entienden que el humo que están vendiendo es muy fácil de identificar si es verdad o mentira. Por ejemplo, el gobierno venezolano tiene sus aliados en México y en Cuba,
que le informan, y en Dominicana también tienen aliados, o no, que le informan si hay barcos en el Caribe. Pero el gobierno venezolano también tiene espías. Tienen gente en los Estados Unidos, tienen gente revolucionaria del socialismo en la costa de Miami. Y le dicen, mira, los barcos salieron, los barcos se regresaron. No, eso es mentira. ¿Ustedes creen que es el gobierno, que aquí somos prehistóricos y no hay tecnología militar en Venezuela? ¿Será que el nivel de ignorancia de estos vendedores de humo es tan grande así? No. Venezuela, el gobierno venezolano tiene una alianza con China, con Rusia, con Irán, con tecnología militar de altura y cantidades de armamento impresionantes. Pues se habla que hay más de 5 millones, más 4 millones que se han registrado entre militares y milicianos activos para defender la soberanía, más sectores de oposición, industriales, religiosos, dispuestos a defender a Venezuela. ¿Saben cuánta gente hay aquí en Venezuela dispuestos? Todos los que estamos aquí estamos dispuestos a defender la paz y el territorio venezolano. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Hablemos claro, ¿vale? Entonces necesitamos que esto se sepa. Porque si yo nada más hablo aquí y lo sé solamente yo y lo que me pasaron la información y lo sabes solamente tú y nos quedamos con la información, no estamos haciendo nada por Venezuela. Necesitamos llevar y multiplicar la información. Por eso te recuerdo, mira, aquí tienes el botón de suscribirte. Suscríbete, aprieta la campanita, dale like, pero también puedes copiar el enlace, compartir. Dice copiar enlace. Ese enlace los puedes tú distribuir por todas tus redes sociales, WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, por Twitter, por todos lados. Copias el enlace, lo envía, copias el enlace, envía, copias el enlace, envía por todos lados. Entonces allí se enterarán de lo que queremos todos los venezolanos. Allí los vendedores de humo sabrán que quiere la mayoría. Allí estamos mostrando la posición de la nación, de la República de Venezuela, de este maravilloso país. Y decirle al mundo que la película se acabó, que era una comiquita, que se acabó esa serie, esa comiquita. Decirle al mundo, esto se acabó. Venezuela decidió la paz. Venezuela decidió defender la tierra que Dios nos dio, que nos la dio Dios. Quiero recordarle que Dios está con Venezuela. Y quiero recordar lo que dice la Biblia, que si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Nadie. Dice la Biblia que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Entonces no entienden que las acciones violentas contra Venezuela, inclusive las sanciones de bloqueo, han fracasado en 27 años. Significa que Dios está con nosotros, que Dios tiene su mano y nos guarda, que Dios provee, que Dios es el Dios de paz, de gozo, porque aquí la gente disfruta. O sea, no sé si están entendiendo, pero eso está a simple vista. Ahora, lo que están afuera, que son envidiosos, odiadores, tenedores de mal, entonces creen que aquí nos estamos muriendo todos en el piso. Hay situaciones como en todos los países del mundo. Dice la Biblia que los pobres siempre existirán en medio nuestro. Hay situaciones de personas de muy bajos recursos en todos lados del planeta, en todos los países. Si no, pueden revisar los Estados Unidos. Como hay gente que vive en casi todas las ciudades de Estados Unidos, hay gente que vive bajo los puentes, en la calle, en carpas y casas de cartón, que no tienen que comer. Los Estados Unidos. Hay pocos países en esa situación en el mundo. Pocos. Y yo sé que Venezuela, tengo mucha fe que llegará a ese nivel de acabar con la pobreza. El día que quiten las sanciones, el gobierno tiene la responsabilidad, si siguen gobernando ellos, si vuelven a ganar las elecciones que vienen, tienen la responsabilidad de acabar con la pobreza. Pero debemos seguir luchando para que acaben las sanciones, para que se acabe el bloqueo y para que las personas que estamos pidiendo que arresten, la arresten de inmediato. Debemos levantar esa voz. Y hoy, bueno, decidimos hablar de esta situación, del fin de esta comiquita y de lo que exigimos los venezolanos. Eso es lo que está pasando en Venezuela, para que lo sepan los medios de comunicación internacional. Número 1, la comiquita se acabó. Número 2, el pueblo venezolano, todos los millones de venezolanos que estamos aquí, queremos paz, estamos bien y defenderemos la soberanía y la paz de nuestro territorio y de las familias venezolanas. Eso para que lo tengan claro.
y que les digo y exijo a los medios de comunicación internacional, a los supuestos periodistas, porque no voy a hablar de los vendedores de humo. Los vendedores de humo reciben billete para eso, pero les exijo a los medios de comunicación y periodistas internacionales que no crean en los vendedores de humo, que no crean en lo que sale en las redes. Hagan como yo, ¿vale? Hagan como yo o como este equipo, porque yo tengo un equipo que me pasa información verídica. Investiguemos a profundidad y mostremos la verdad. Por eso que nosotros aquí en Analizando solamente mostramos la verdad. Solamente mostramos y decimos la verdad. Y todo el que me conoce sabe que siempre he sido así y que siempre seré así. Y ahora más que nunca defenderé el nacionalismo, la paz y la Constitución. Así que desde aquí defenderemos la información real y veraz. Y este programa, este espacio tendrá dinámicas variantes. Tendremos también entrevistas a personajes del país, tanto políticos como cualquier personaje venezolano que se merezca estar en este espacio, que tenga logros importantes, que nos sintamos orgullosos como venezolanos. Tendremos dinámicas espectaculares, estaremos compartiendo con los ciudadanos en las calles. ¿Qué tal? Vamos avanzando, vamos creciendo, pero necesitamos que tú te suscribas, necesitamos que tú le des a la campanita, le des like y copia el enlace y comparte, porque lo que viene es mejor. Desde aquí estamos atentos, pendientes. Ahora vamos con todo en esta gran campaña sobre este tema que necesitamos difundir y multiplicar a millones de personas. Juntos lo haremos posible. Que Dios te bendiga, Venezuela, que Dios bendiga a todos los venezolanos, y así que pendiente y a defender el país. Dios te bendiga.